Muy bien, entonces vamos a responder las preguntas. Dice, la 6. ¿Cuál es el tumor maligno que se presenta con mayor frecuencia en el esófago? ¿El adenocarcinoma, el leiomioma, el sarcoma, el liposarcoma o el carcinoma epidermoide? ¿Cuál será? La E, ¿no es cierto? El carcinoma epidermoide. ¿Ok? Ese es el tumor más frecuente. Ojo acá, cuando ustedes revisan el tracto digestivo, en la mayor parte de los órganos, en la vesícula, el estómago, el duodeno, el intestino delgado, el colon, el recto inclusive, el cáncer más frecuente siempre es el adenocarcinoma. ¿Ok? En algunos lugares específicos, como el esófago, es al revés, ¿no? El cáncer más frecuente acá es el carcinoma epidermoide. En segundo lugar está el adenocarcinoma. ¿Qué otra cosa deben recordar? El carcinoma epidermoide es de los 2/3 superiores del esófago. El adenocarcinoma es del tercio inferior del esófago y está relacionado con el reflujo, básicamente el esófago de Barrett. ¿Ok? Bien, la pregunta 7 dice, el patrón de oro usado como indicador para el desarrollo de cáncer en los pacientes con esófago de Barrett es incremento de la cantidad de DNA nuclear de las células epiteliales, a eso se llama aneuploidía, displasia epitelial, aumento de la tasa de mitosis, anormalidades cromosómicas o cambios en la composición de las mucinas, ¿no? Se hace mediante estudio histopatológico. ¿Cuál será el patrón de oro? O sea, el signo o la evidencia que nos indica que este paciente está yendo hacia un cáncer. ¿Cuál será? La B, ¿no es cierto? La displasia epitelial, ¿no? Cualquier precursor, cualquier lesión precursora de cáncer que presenta displasia va a generar en algún momento, o puede generar en algún momento, un cáncer, ¿no es cierto? Entonces, la displasia epitelial es lo que marca el grado de malignización que puede estar, o al que puede estar llegando una lesión. ¿Ok? Si bien es cierto, la displasia no es cáncer, pero es la evolución natural de una metaplasia hacia un cáncer. Entonces, estos pacientes que presentan displasia se los tiene que tratar, y si es una displasia severa, deben ser tratados como un cáncer in situ, o sea, hacer una esofaguectomía y hacer una tubulización gástrica y una anastomosis. Muy bien, la pregunta 8 dice, paciente de 72 años con disfagia para sólidos y líquidos, desde hace 4 meses, adelgazamiento de 8 kilos. En el estudio radiológico con contraste se observa un esófago ligeramente dilatado que se estrecha en su parte distal. ¿Cuál debe ser el próximo paso? Tratamiento con un inhibidor de la bomba de protones para mejorar la esofagitis, manometría esofágica para confirmar la existencia de una acalasia, tratamiento con un fármaco prokinético para mejorar la motilidad del esófago, realizar una endoscopía digestiva para descartar la existencia de patología orgánica del esófago, hacer una tomografía contrastada para descartar compresión torácica. ¿Qué será? ¿Qué es lo que debemos hacer? La D, ¿no es cierto? Realizar una endoscopía digestiva para descartar existencia de patología orgánica del esófago. ¿Qué deberíamos buscar? Un cáncer, pues, ¿no? Un cáncer. Baja de peso, paciente senil, disfagia para sólidos y líquidos, más la radiografía con una estenosis, es casi un sinónimo de cáncer. Si no encontráramos ninguna lesión en la endoscopía, se debe pasar a los siguientes estudios, ¿no? Una tomografía para ver, una manometría para ver si es un esfínter esofágico hipertónico, ¿ok? Pero con lo que menciona acá, lo más probable es que este sea un cáncer. Muy bien, la pregunta 9 dice, varón de 74 años, fumador, que presenta disfagia progresiva. Sometido a endoscopía se diagnostica carcinoma de células escamosas. En los estudios complementarios se evidencia infiltración traqueal. ¿Cuál de los siguientes tratamientos aliviaría mejor los síntomas? Quimioterapia, radioterapia, endoscopía y colocación de endoprótesis, esofaguectomía o gastrostomía. ¿Qué es lo que harían con este paciente? ¿Qué le ofrecerían? No es un paciente senil que tiene un adenocarcinoma, un carcinoma epidermoide.
¿ok? Y tiene problemas para la digestión. ¿Sí, otro? ¿Qué se le podría ofrecer? La radioterapia, puede ser. Claro, partamos de que es irresecable o es resecable el tumor. Irresecable, ¿no es cierto? ¿Por qué? Está tomada la tráquea, ¿no es cierto? Está tomada la tráquea, entonces es irresecable el tumor, no se puede resecar. Si no se puede resecar, no podemos hacerle la esofagectomía. Pero podemos darle quimioterapia, radioterapia, ofrecerle la opción de la endoscopía o la gastrostomía. ¿Qué le ofrecerían? Siempre que tenga un paciente así y le van a dar tratamiento paliativo, si es irresecable, generalmente el tratamiento es paliativo, salvo que la quimioterapia sea el tratamiento de elección en cualquier cáncer. Si el tratamiento de elección, de acuerdo al estadio, es la quimioterapia y va a responder a la quimioterapia, bueno, ese puede ser el tratamiento. Pero en este caso, las lesiones o los cánceres de esófago, el tratamiento central es la cirugía. Si no se puede resecar, solamente se puede ofrecer tratamiento paliativo. ¿Ok? ¿Qué cosa le ofrecerían a este paciente? ¿Qué es lo que probablemente va a tener? Disfagia, ¿no es cierto? Va a tener disfagia, va a tener dificultades para deglutir. Si tiene dificultades para deglutir, le tienen que ofrecer algo que le alivie ese síntoma. ¿Qué le ofrecerían? ¿La gastrostomía o la endoscopía y la colocación de una endoprótesis? Eso le ofrecerían, ¿no es cierto? Una endoscopía y una colocación de una prótesis autoexpandible o una endoprótesis, ¿no? Eso aliviaría los síntomas, obviamente es lo menos cruento y es lo más fácil que se puede hacer, obviamente el costo es mucho más alto, ¿no es cierto? Una gastrostomía no cuesta mucho, ¿no? Más barato, pero les hablan de cuál de los siguientes tratamientos aliviaría mejor los síntomas, ¿no? Obviamente mejor los síntomas va a aliviar la endoscopía y la colocación de endoprótesis. Si ustedes le hacen una gastrostomía, el paciente va a poder alimentarse, pero va a persistir la disfagia, eventualmente por la deglución de la saliva, ¿ok? Va a llegar el momento que el paciente no va a poder deglutir ni siquiera la saliva. Entonces, la colocación de endoprótesis es una buena opción. Muy bien, esa es la respuesta. La pregunta 10 dice: enfermo de 48 años con disfagia para líquidos desde hace 2 meses, diagnosticado por esofagoscopía y biopsia de carcinoma epidermoide a nivel del tercio medio torácico, con tomografía abdominotorácica sin signos de extensión tumoral. ¿A qué prueba habría de ser sometido para confirmar la resecabilidad tumoral? Gammagrafía ósea, tránsito varitado esófago gástrico, ecografía endoesofágica, gammagrafía hepática y pulmonar o traqueobroncoscopía. ¿Qué deben hacer? La E, ¿no es cierto? La traqueobroncoscopía, ya saben, si está tomado la tráquea es irresecable, ¿no? Eventualmente el bronquio, normalmente el cáncer del esófago toma la tráquea, ¿ok? Entonces, aquí la respuesta es la E. ¿Qué otra característica no les he dicho y por ahí se han dado cuenta de repente? Todas las preguntas de cáncer hablan de pacientes varones, ¿no es cierto? Y la mayoría son pacientes seniles, por encima de los 70 años. Entonces, la ancianidad y el tema de ser de sexo masculino implica también factor de riesgo para el carcinoma epidermoide. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hablar ahora de lo que es la patología quirúrgica del estómago, ¿no? ¿Cuál es la patología quirúrgica del estómago? La patología quirúrgica del estómago es variable, ¿ok? Va desde el tratamiento de las úlceras, ¿ok? Las úlceras pépticas, sea en forma electiva o sea por emergencia cuando existe una perforación. Va desde el tratamiento del cáncer gástrico, ¿no es cierto?, que es digamos la parte más grande donde entra a tallar la patología quirúrgica del estómago, ¿no? El tratamiento del cáncer gástrico en general es un tanto compleja para entenderlo. Si ustedes profundizan una lectura sobre tratamiento quirúrgico del cáncer gástrico, existen varias escuelas, inclusive está la escuela europea,
la escuela japonesa. Cada una tiene distinta visión y distinto tipo de abordaje, pero hay algunos consensos o hay algunas coincidencias entre una y otra. Entonces, en las preguntas de los exámenes, en general vienen abordando las partes que no tienen mayor conflicto, ¿no? Donde hay un consenso entre ambas escuelas. En general, el tratamiento del cáncer gástrico mediante la escuela japonesa es mucho más agresivo, más mutilante que el tratamiento mediante la escuela americana o europea, ¿no? El tratamiento occidental de este. Entonces vamos a empezar a hablar de lo que es la patología benigna en el estómago, ¿no? Y principalmente vamos a hablar de las úlceras. La pregunta 11 dice: el procedimiento que consiste en colocar un tubo en el estómago que salga a la piel con la intención de utilizarlo para alimentar a un paciente se llama gastrotomía, gastrostomía, gastrectomía, tubulización gástrica o gastroplastía. ¿Qué será? La B, ¿no es cierto?, es una gastrostomía, ¿no? Todo lo que sea ostomía es la apertura de una víscera hueca hacia la piel. La colostomía es el abocamiento del colon. La ileostomía, el abocamiento del ilion. Igual, la yejunostomía, la ileostomía, la esófagostomía, o sea, todo lo que sea ostomía es el abocamiento de una víscera hueca hacia la parte externa a través de la piel. ¿Ok? En este caso les preguntan sobre el estómago y a eso se llama una gastrostomía. Muy bien, la pregunta 12 dice: un varón de 40 años sin antecedente de interés acude al servicio de urgencias por dolor brusco y de gran intensidad en el epigastrio desde una hora antes y no cede. A la exploración el paciente está pálido, está sudoroso, está hipotenso, con respiración superficial. El abdomen contracturado, es muy doloroso la palpación superficial con desaparición de la matidez hepática a la percusión, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Apendicitis aguda, pancreatitis aguda, perforación gástrica, colecistitis aguda o isquemia mesentérica. ¿Cuál será? Perforación gástrica, ¿no es cierto? Uno, por los síntomas que le dan. Dos, estamos en el tema de estómago, entonces tiene que ser esa la respuesta, ¿no es cierto? Perforación gástrica. Bien, vamos a ver por qué no es apendicitis. A ver, ¿por qué no sería apendicitis aguda? Uno es el tiempo de evolución, ¿no es cierto? Una apendicitis no les da un abdomen en tabla, como está descrito acá, con el tiempo de evolución tan corto, ¿no? Una hora antes empieza el dolor y ya está peritoneal su barriga, ¿no? Es un abdomen en tabla. Ok, no es apendicitis aguda. Ok. Pancreatitis aguda, ¿será o no? ¿Podría ser o no? ¿Y por qué no es? La pancreatitis aguda, en general, hay una mala correlación entre la intensidad de dolor y los exámenes, el examen físico. El paciente puede tener mucho dolor, un dolor muy intenso, pero puede haber un peritonismo, pero no va a haber un abdomen en tabla. ¿Ok? No va a haber un abdomen en tabla. Esa es la principal característica. Dos, la evolución de la pancreatitis es un poco más pausada, más lenta, ¿no? No es tan aguda como lo que se ve acá. Otro, en una pancreatitis no desaparece la matidez hepática, ¿no? Cuando desaparece la matidez hepática, estamos hablando de que debe haber aire entre el hígado y la pared tóraco-abdominal, ¿no es cierto? Por eso desaparece. Ustedes percuten esa zona y lo que van a sentir es un sonido mate. Si en vez de escuchar el sonido mate, escuchan timpanismo, es porque existe aire a ese nivel, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama ese signo? Tiene un nombre, ¿no? Han preguntado antes, anótenlo, se llama el signo de Joubert, ¿ok? El signo de Joubert, ¿no? Algunos hablan que el signo de Joubert es radiológico, mentira, es a la percusión, ¿no? La percusión en la zona del cuadrante superior derecho, con pérdida de la matidez hepática, es el signo de Joubert. Muy bien, entonces, por eso no es una pancreatitis, ¿no? Una colecistitis aguda. La colecistitis aguda se define como el dolor persistente y prolongado, no de una hora de evolución, persistente y prolongado en el hipocondrio derecho, ¿no? Ese es
digamos, la definición mínima de una colecistitis, así como hay la definición mínima de una apendicitis, que es dolor en fosa ilíaca derecha. Igual, la colecistitis, su definición mínima es dolor prolongado y constante en el hipocondrio derecho. Okay. No es una isquemia mesentérica tampoco. ¿Por qué no es una isquemia mesentérica? Uno es la edad, ¿no es cierto? 40 años, es joven. La isquemia mesentérica se da más en ancianos. La isquemia mesentérica se produce normalmente en pacientes que tienen alguna patología cardíaca de fondo. Una patología cardíaca que es productora de émbolos, principalmente la fibrilación auricular. Si un paciente llega con un abdomen peritoneal, es fibrilador auricular, mal controlado, y tiene una evolución de varias horas, ese paciente lo más probable es que tenga una isquemia mesentérica. ¿Ok? Pero este paciente es joven, no tiene antecedentes cardíacos y tiene una evolución corta. Entonces, el paciente tiene una perforación gástrica. ¿Ok? Pero igual la pregunta nos ha ayudado para hacer diagnósticos diferenciales. Muy bien, la pregunta 13 dice: varón de 48 años con historia de dispepsia y ardor epigástrico que calma con la ingesta de anti-H2. Acude por hematemesis y melenas importantes. Presión arterial 100/50, hematocrito 38, hemoglobina de 11. 10.000 leucocitos por milímetro cúbico. ¿Qué actitud cree la más acertada? Endoscopía alta urgente, vagotomía troncular más piroplastía, vagotomía supraselectiva, vagotomía más antrectomía más Billroth 2. ¿Qué se debería hacer con este paciente? ¿Cuál? La A, ¿no es cierto? Endoscopía alta urgente. ¿Ok? Endoscopía alta urgente. ¿No? La endoscopía alta urgente se debe hacer, ¿por qué? Porque nos va a dar el diagnóstico, si en verdad está sangrando de la úlcera, y puede ser también terapéutico. Se puede inyectar vasopresina, adrenalina en la región de la úlcera y evitar el sangrado, ¿no? Y así ya no es necesario hacer una cirugía. ¿Ok? Hay preguntas, esta es una pregunta del MIR, hay preguntas que vienen así, incluso que son más complejas, y que ustedes van a fijarse, pueden responderlas sin tener mucho conocimiento del tema, ¿no? Cuando hablo de preguntas que tengan más complejidad, de temas un poco más escondidos. Si ven las alternativas, la vagotomía troncular más piroplastía es cirugía, ¿no? Una técnica para el tratamiento de la úlcera. Vagotomía supraselectiva, una técnica quirúrgica para el tratamiento de la úlcera. Vagotomía más antrectomía es otra técnica quirúrgica para la úlcera. Antrectomía más Billroth 2 es otra técnica quirúrgica para la cirugía. La única que no es, que se opone a estas, es la endoscopia alta, pues, ¿no? Entonces, cuando vean alternativas de ese tipo, que todas van por un camino y hay una que es diferente, en general esa es la respuesta también. Muy bien, 14 dice: paciente varón de 40 años que presenta un cuadro súbito de dolor en puñalada, en epigastrio, con sudoración y taquicardia. La radiografía de tórax en bipedestación pretende confirmar, ¿qué cosa? Neumotórax, pancreatitis aguda, disección aórtica, perforación de úlcera duodenal o neumoperitoneo. ¿Qué cosa es lo que debemos buscar en la radiografía? ¿Por qué le pedimos radiografía de tórax a un paciente? Eso, ¿no? Para ver el neumoperitoneo. Ok. La otra pregunta que podemos sacar de acá es: un paciente al cual ustedes van a estudiar radiológicamente, no topográficamente, ¿no es cierto?, sino radiológicamente, o sea, con rayos X, el abdomen, ¿qué placas deben pedir? ¿Qué placas se pide? El estudio radiográfico del paciente incluye 3 placas. ¿Cuáles son? Siempre deben pedir una radiografía en decúbito, una radiografía de pie y finalmente una radiografía de tórax. ¿Ok? Si bien es cierto, ustedes quieren ver abdomen, pero tienen que pedir la radiografía de tórax para evaluar las cúpulas diafragmáticas, ¿no? Y ver estas imágenes, ¿no? Si ustedes no toman la radiografía de tórax, hay veces, muchas veces, las radiografías de abdomen no toman la totalidad de las cúpulas diafragmáticas, especialmente del lado derecho. Entonces, pueden pasar por alto estas imágenes. Estas son imágenes radiográficas de un neumoperitoneo. En general, el aire subdiafragmático entre el hígado y el diafragma, en esta zona, en la parte derecha, es lo que nos va a decir que hay un
neumoperitoneo. Hay otros signos también en los cuales hay pacientes, estos radiografías son útiles cuando el paciente está en bipedestación, ¿ok? Pero hay pacientes que les pueden llegar chocados, ¿no? O que no se pueden parar por dolor, son postrados, etcétera. Entonces no van a poder tomar una radiografía de tórax de pie. Vamos a ver más adelante, hay otros tipos de radiografía, las cuales nos pueden indicar lo mismo, buscan lo mismo, el aire dentro de la cavidad abdominal. Muy bien. La pregunta 15 dice: un varón de 48 años, sin antecedentes digestivos de interés, tratado con antiinflamatorios no esteroideos, es intervenido con carácter urgente por hemorragia digestiva alta provocada por una úlcera gástrica solitaria en el fondo del estómago. ¿Cuál de los tratamientos siguientes es el más adecuado? Sutura de la úlcera, vagotomía y piloroplastia. Sutura de la úlcera, antrectomía y Billroth 1. Biopsias múltiples y cierre de la úlcera. Escisión en cuña y biopsia, vagotomía y piloroplastia. Vagotomía y antrectomía Billroth 1. ¿Qué es lo que deberían hacer con este paciente? Es un paciente joven que no tiene antecedentes anteriores, o sea, probablemente no tiene antecedentes de úlcera, por lo menos clínicamente no se quejaba de que tenía síntomas sugerentes de una úlcera, y ha estado siendo tratado con antiinflamatorios no esteroideos. Y se interviene porque le encuentran una úlcera que está sangrando, probablemente le han hecho una endoscopía previa y no han podido controlar el sangrado, ¿no es cierto? Entonces tiene que ser operado, no hay otra opción. ¿Qué es lo que le harían a este paciente? ¿Qué alternativa es la correcta? Vamos, ¿qué harían con este paciente? A ver, harían sutura de la úlcera. Sí, ¿no es cierto? Hay que hacer una hemostasia. Vagotomía y piloroplastia. Sutura de la úlcera, antectomía y Billroth 1. Biopsias múltiples y cierre de la úlcera. Escisión en cuña y biopsia, más vagotomía y piloroplastia. Vagotomía, antrectomía y Billroth 1. Ok, la vagotomía es tratamiento de la úlcera ¿de qué tipo? La úlcera péptica, ¿no es cierto? La antrectomía y un Billroth 1 es tratamiento ¿de qué? También de la úlcera péptica. Vagotomía, antrectomía y Billroth 1 es tratamiento de la úlcera péptica. Si hacen escisión en cuña y vagotomía y piloroplastia, le están haciendo tratamiento de la úlcera péptica. ¿Esta es una úlcera péptica? No, pues no, es un paciente que no tiene antecedentes de úlcera y que ha estado tomando antiinflamatorios no esteroideos, ¿no es cierto? Entonces, si está tomando antiinflamatorios no esteroideos, no tiene antecedentes de úlcera, debemos presumir que es una úlcera por AINES. No tenemos por qué hacer un tratamiento para una úlcera péptica en un paciente que tiene una úlcera por antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es biopsias múltiples y cierre de la úlcera, nada más. No tenemos que hacer ni vagotomía, ni Billroth, ni nada más, porque esta es una úlcera por antiinflamatorios no esteroideos. Muy bien, la pregunta 16 dice: varón de 20 años que presenta abdomen agudo por perforación de úlcera duodenal de hace 3 horas, sin antecedentes de úlcera. El tratamiento de elección sería aspiración, sueros y antibióticos, laparotomía y cierre simple de la perforación, gastrectomía Billroth 2, vagotomía troncular y piloroplastia, vagotomía troncular y gastroenterostomía. ¿Qué es lo que harían con este paciente? Es un paciente varón de 20 años, ¿no es cierto? Joven, ¿verdad? Es joven. Tiene una úlcera duodenal perforada desde hace 3 horas, pero no tiene antecedentes de úlcera tampoco. ¿Qué es lo que deberían hacer? Obviamente aspiración, sueros y antibióticos, nada, ¿no es cierto? Eso no se hace. Tiene que ser operado, ¿no? Tiene un hueco pues en el duodeno, se tiene que cerrar eso. Entonces, ¿qué se hace? Laparotomía y cierre simple de la perforación. Gastrectomía y Billroth 2. Vagotomía troncular y piloroplastia.
vagotomía troncular y gastroenterostomía. ¿Qué le harían? ¿Qué es lo más correcto acá? Eso, ¿no es cierto? La laparotomía y el cierre simple de la perforación, ¿no? Es lo único que se debe hacer. ¿Por qué? Es un paciente joven, y esto es lo más importante, ¿no? Sin antecedentes de úlcera. ¿Ok? Al no tener antecedentes de úlcera, no es necesario hacer la vagotomía, ni la piroplastía, obviamente, ni hacer Virro 1 ni Virro 2, o sea, no hacer tratamiento quirúrgico de la úlcera. Por dos razones: paciente joven y sin antecedentes de úlcera, ¿ok? En ese caso no se debe hacer el tratamiento. Siempre, ahora, con más razón, el tratamiento de las úlceras pépticas es médico, ¿ok? Solo en caso de que no responda al tratamiento médico o esté sangrando, se puede hacer la cirugía, pero siempre se debe intentar primero el tratamiento médico. Muy bien, la pregunta 17 dice: todos los datos siguientes son útiles para el diagnóstico precoz de úlcera gastroduodenal perforada, excepto uno, señálelo. Dolor en puñalada, distensión abdominal marcada, neumoperitoneo, disminución de la matidez hepática, fases de angustia y ansiedad. ¿Cuál será? ¿Cuál no es útil para el diagnóstico? La B, ¿no? Distensión abdominal marcada. A ver, vamos a ver. ¿Dolor en puñalada habrá o no? Sí hay, ¿no es cierto? El dolor en puñalada es típico de la perforación gástrica o duodenal. Es más, el paciente normalmente, cuando viene por una perforación gástrica o duodenal, sabe a qué hora se ha perforado. Les dice, ¿no? El dolor me empezó 3 de la mañana, ¿no? Bruscamente, como si me hubieran clavado un puñal, una aguja, ¿no? Normalmente es en el epigastrio el dolor, ahí se inicia. El paciente recuerda a qué hora empezó el dolor, ¿no? Porque es un dolor brusco y muy intenso, ¿ok? Y por ende, eso se asocia al momento de la perforación. Neumoperitoneo, ¿ayudará o no para decir que es una úlcera gastroduodenal perforada? Sí, ¿no es cierto? ¿No? El neumoperitoneo en una radiografía obviamente hace el diagnóstico de eso. Disminución de la matidez hepática también, ¿no es cierto? Ya lo hemos visto. Fases de angustia y ansiedad: el paciente que tiene una perforación duodenal viene así, ¿no? Angustiado, ansioso, con sudoración, con taquicardia, no solamente por el dolor, sino por la desesperación que le provoca el dolor, y por la sensación de muerte que puede dar ese tipo de dolor tan intenso. La distensión abdominal marcada se puede dar en pacientes que tienen perforación gastroduodenal, ¿ok? Pero no es un dato precoz. Se da cuando la perforación tiene varias horas de evolución, ¿ok? Precozmente no es un signo que aparezca. Lo que sí precozmente da es un abdomen en tabla, pero distensión marcada del abdomen, cuando ya se presenta un hilio, ¿no? Por falta de movimiento, por inflamación, se da varias horas después. Entonces, este signo de distensión abdominal marcada es un signo tardío de perforación, ¿no? No es precoz. Muy bien. La pregunta 18 dice: un varón de 80 años, diabético, con hemorragia digestiva por ulcus o úlcera duodenal, que tras la transfusión de 10 unidades de sangre presenta hemorragia activa no controlable endoscópicamente. El tratamiento más adecuado de los siguientes sería: infusión endovenosa de somatostatina, embolización de la arteria coronaria estomáquica, inyección intraarterial de vasopresina, vagotomía gástrica proximal o vagotomía de células oxínticas, sutura hemostática y vagotomía troncular más piloroplastia. ¿Cuál será la respuesta ahí? ¿Qué harían? Es un paciente varón de 80 años, es diabético y tiene hemorragia digestiva por una úlcera duodenal. Ya le han pasado 10 unidades de sangre y sigue sangrando, ¿no es cierto? No para el sangrado. Obviamente, seguramente no ha respondido al tratamiento endoscópico tampoco. ¿Qué deberían hacer con este paciente? Harían infusión de somatostatina,
No, no es cierto. Para el sangrado no va a servir. Embolización de la arteria coronaria estomática. Si les dijeran que la úlcera está en la curvatura menor y que depende de esta arteria, podría ser. Pero para hacer un procedimiento endovascular hay una condición necesaria para cualquier paciente. ¿Cuál es? El paciente tiene que estar estable, ¿ok? Este paciente ya le han pasado 10 unidades de sangre, ¿no? Y sigue sangrando. Probablemente con 10 unidades que le han pasado y sigue sangrando, sigue perdiendo sangre, este paciente debe estar inestable, con alteraciones hemodinámicas. Entonces, no es candidato a hacer un procedimiento endovascular. ¿Ok? Lo mismo, inyección intraarterial de vasopresina, por lo mismo, ¿no es cierto? Para hacer este procedimiento el paciente tiene que estar estable y se tiene que conocer exactamente la localización de la úlcera. Entonces les queda dos: vagotomía gástrica proximal o vagotomía de células oxínticas, o sutura hemostática y vagotomía troncular más piroplastía. ¿Qué deberían hacer? No, la respuesta es obvia, pues no está sangrando. ¿Qué deben hacer? Sutura hemostática, pues, ¿no es cierto? Sutura hemostática y vagotomía troncular más piroplastía. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no solamente la sutura hemostática en este caso, ¿no? Es un paciente anciano, ¿no? De 80 años. Los pacientes ancianos muchas veces tienen hipocloridria y acloridria. Entonces, en estos pacientes sí está indicado, si es posible, hacer la vagotomía, ¿ok? En casos de úlcera, a diferencia del paciente anterior, que era joven y sin antecedentes de úlcera, ¿ok? Entonces, se hace la sutura hemostática, la vagotomía troncular más piroplastía. Muy bien.